Primero que nada, de verdad te agradezco que estés en este video. Segundo, es que yo la verdad no soy teólogo ni filósofo, simplemente soy un joven cristiano que quiere tratar de compartir un mensaje de la Biblia contigo. Como ya viste en el título o en la miniatura, hoy vamos a hablar sobre el hijo pródigo. Lo vamos a ir leyendo todo y yo cuando sepa algo o cuando crea que hay algo para hablar, pues lo hablaremos. Entonces vamos a comenzar a leerlo. La parábola del hijo pródigo se nos cuenta en el verso 11, capítulo 15 de Lucas. Ahí podemos ver la parábola del hijo pródigo. Y como vemos, al parecer Jesús ya estaba hablando sobre este tema de cosas que se pierden, porque un versículos atrás está la parábola de la moneda perdida. Pero vamos con la parábola del hijo pródigo. Y el versículo 11 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Aquí podemos ya ver 2 cosas, y es que aparecen 2 hijos. El mayor, que como muchos saben es el que se queda en casa, es el hijo, que hoy en día sería visto como un cristiano soberbio, o un cristiano que nunca se ha apartado, pero tal vez ha perdido su relación con Dios. El menor de ellos, que es el protagonista de esta historia, por decirlo así, es con el que tal vez tú y yo nos identificamos hoy en día, con ese hijo que tiene errores, que es inseguro, que tiene dudas a veces y que pues se aparta, y nosotros a veces nos apartamos. Versículo siguiente dice: no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos con Él, Él nos da bendiciones. Y esta historia a veces cuenta lo que a muchos de nosotros nos pasa. Tal vez lo que a ti te ha pasado y tal vez lo que a mí me ha pasado, que es que mucha gente va a la iglesia buscando una bendición. No van buscando precisamente a Dios, sino van buscando solamente la bendición que Dios les dé en algún momento, la bendición que Dios les va a dar. Y después de que reciben esa bendición, se van de la iglesia, como si no hubiera pasado nada. Y también lo que podemos ver es que en vez de aprovechar esas bendiciones que Dios le dio, las desperdició, no las utilizó bien. Y eso es algo que otra vez a mucha gente le pasa, porque mucha gente obtiene la bendición de Dios y en vez de utilizarla para algo bueno, la utiliza para cosas malas. Porque en sí la bendición económica no es mala, pero lo que tú hagas con esa bendición económica es lo que determina si lo hiciste para Dios o lo hiciste para ti mismo, o incluso para pecar. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Podemos ver que vino una gran hambre a la ciudad donde él estaba y lo perdió todo simplemente por una cosa, porque estaba lejos de casa. Y versículos más adelante podemos ver que en la casa del Padre no había esa misma necesidad. Y tú y yo, cuando nos apartamos de Dios, al principio todo parece bueno, parece que las bendiciones todavía siguen con nosotros, que no dependía de Dios. Pero cuando pasa un tiempo, podemos ver que el que daba todas esas bendiciones, el que daba la protección, el que daba esa paz, era Dios. Porque en los momentos en los que el diablo quiere venir a quitarnos todo y no estamos cerca de Dios, pues el diablo tiene más oportunidad para dañarnos. Y esto fue lo que le pasó al hijo pródigo, porque como no estaba en casa del padre, no tenía esa protección, no tenía esas bendiciones, pues simplemente se quedó sin nada. Y aquí en estos versículos también se nos cuenta que él fue a trabajar para una persona que lo mandó a cuidar cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aquí podemos ver que los cerdos incluso comían mejor que él. Y al término suena raro, pero o sea, los cerdos podrían ser representación de gente que no está con Cristo, de gente que abiertamente ha rechazado a Cristo, esa gente que literal desechó y hizo a Cristo a un lado. Y aquí podemos ver que incluso personas que han rechazado a Dios pueden tener mejores bendiciones que nosotros, pero eso es porque ellos ya tienen su recompensa. Nosotros que nos apartamos de casa y no vemos bendiciones, es por sencillamente una cosa: Dios nos está llamando. Dios te está llamando. En este momento Dios te está llamando. Quiere que vuelvas a casa. Te está esperando con brazos abiertos. Y esto fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo pensó y volvió en sí. Dijo: muchos jornaleros viven mucho mejor que yo. Y eso es algo que tú y yo deberíamos hacer. Preguntarnos a nosotros mismos si estamos lejos de casa. Preguntarnos si estamos lejos de Dios. Y cuando pienses en eso, no pienses en que Dios te va a juzgar. Solo piensa en el amor tan grande que Él tiene y piensa en que te sigue esperando. Lo único que tienes que hacer es reflexionar, pensar, volver en sí, volver en ti mismo y saber que en donde estás no estás bien. Luego sigue diciendo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí podemos ver que el hijo venía con un corazón arrepentido. Y es que cuando volvemos a casa, no podemos venir con un corazón soberbio, no podemos venir altivos, debemos venir con humildad, reconociendo nuestros errores y reconociendo que nosotros necesitamos la gracia de Dios, porque si no reconocemos que necesitamos su gracia y su perdón, entonces estamos perdidos. Y nuevamente podemos observar que el Padre no lo esperaba para juzgarlo. El Padre fue movido a misericordia y podemos ver que corrió hacia él y le besó, porque Dios a ti te extraña, te ama. Si estás lejos de casa, obviamente, pero Dios no te está esperando para juzgarte, ni está esperando echarte en la cara todos tus errores, no está esperando para juzgarte, solo te está esperando para darte todo el amor, toda la paz y todas las bendiciones que Él tiene todavía para ti. Esas bendiciones que no se han apartado son bendiciones que se han alejado porque tú te has apartado. Seguimos leyendo y dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro corto y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si ves que Dios a ti no te espera para juzgarte, Dios está con los brazos abiertos, e incluso cuando llegas a casa se va a hacer una gran fiesta, porque Dios está feliz de verte de nuevo en sus brazos. Dios está feliz de nuevamente darte todas las bendiciones, toda su paz, toda su misericordia. Y Dios te ama, literalmente. Esta es nuestra historia. Esa es la historia tuya y la mía. Nuestra historia se encuentra en la Biblia y habla sobre lo que a veces hemos pasado o sobre lo que a veces hemos hecho. Y esta historia en especial cuenta
que cuando nos alejamos de casa, Dios nos está esperando de vuelta. Solo tenemos que venir con un corazón arrepentido, porque Él nos ama, Él nos ama. Él te ama a ti eternamente, infinitamente, y no hay nada que te pueda apartar de su amor. También podemos ver que Dios va a poner a personas que se regocijen también de verte de nuevo en casa. Van a haber personas que cuando vuelvas te van a apoyar, te van a abrazar y van a demostrarte que la decisión que tomaste de volver está bien y van a apoyarte en tu nuevo comienzo. Seguimos leyendo de nuevo y dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Así como hay personas que en el momento que regreses a casa te van a apoyar, te van a recibir con los brazos abiertos y como Dios te van a demostrar todo su amor. También van a haber personas que van a sentir celos. Dios en el momento que llegas, Él te va a bendecir, no solo físicamente, económicamente, sino también espiritualmente. Y tu relación con Dios va a crecer y puede que eso cause celos en ciertas personas. Y así como tú y yo nos podemos sentir identificados con el hijo menor, también nos podemos sentir identificados con el hijo mayor. Porque a veces podemos sentir que hay personas que se alejan de Dios por un tiempo y cuando vuelven las vemos bendecidas. Como si no hubiera pasado nada, como si todo lo que hubieran hecho hubiera sido borrado. Pero eso es absolutamente lo que pasa. Porque Dios borra nuestros pecados, todas nuestras iniquidades y nos abraza, nos da su amor y nos demuestra que hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Literalmente todo lo que hicimos se borra. En el siguiente versículo dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Podemos ver que esas personas que se sienten celosas de que volvamos a casa, de que otras personas vuelvan a casa, siempre van a echar en cara lo que hicimos antes, lo que en nuestro pasado fue, lo que en nuestro pasado hubo. Y estas personas que están en casa siempre, que siempre han estado con Dios, que siempre han estado en la iglesia, que nunca se han apartado, se acostumbran tanto a la bendición que no aprenden a valorarla, sino que la ven normal, la ven y la hacen parte de su vida normal. Por eso piensan que Dios no los bendice, pero no se dan cuenta. O a veces tú y yo podemos ser ese hijo mayor, porque no nos damos cuenta de todas las infinitas bendiciones que Dios ha puesto ante nosotros, que Dios nos ha dado. Versículo siguiente dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? También podemos ver que este tipo de personas van a reclamar esas bendiciones, van a echar en cara de que no mereces esas bendiciones, consciente o inconscientemente. Aquí podemos ver que fue conscientemente. Tal vez tú y yo, al ver una situación parecida de alguien que se aparta y vuelve y vemos que su comunión con Dios está perfecta, que ha crecido espiritualmente y nos sentimos celosos, le preguntamos a Dios por qué a veces nosotros no somos así y por qué a Él sí. Si Él pecó tanto, pero no nos damos cuenta que nosotros somos igual o más pecadores, solo que estamos en casa, solo que no nos hemos, por decir, apartado. Luego los últimos 2 versículos dicen, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. En este momento tú y yo podemos preguntarnos qué tipo de hijos somos. Tal vez
tú y yo nos sentimos identificados con el hijo menor, el hijo pródigo, el que se fue de casa, el que le falla mucho a Dios, el que cree que no merece su perdón ni su gracia, porque no lo merecemos, pero el que se convence de que no quiere entristecer más a Dios. Tal vez tú y yo somos ese hijo, pero tal vez también somos el hijo mayor que siente celos y envidia de las personas que se van y vuelven a casa y son bendecidas. Personalmente quiero decirte que si tú en este momento te sientes como el hijo pródigo y estás lejos de casa, por favor reflexiona, piensa, vuelve en ti mismo. Y tienes que saber que Dios no te está esperando para juzgarte, no te está esperando para echarte tu pecado en la cara. Él está esperando para darte la paz, el gozo, la identidad y el perdón que no obtuviste en el mundo. El mundo jamás podrá saciar la sed que tienes. Eso solo lo va a poder hacer Dios. Por favor, simplemente vuelve a casa y vuelve con Jesús. Chao, espero que esta palabra haya sido bendición para tu vida. Por favor, suscríbete y dale like.